Bueno, continuamos, jóvenes. Este es el segundo video de Zoom de la clase de Derecho Administrativo. Nos quedamos en los principios que rigen el derecho administrativo. Habíamos visto el primero, el de la legalidad objetiva. El segundo, el principio de la oficialidad, que establece que la iniciación, impulso y desarrollo de los procesos de tipo judicial y o administrativo deberán depender siempre de un órgano del poder público y no de la voluntad de los individuos involucrados. Otro principio es el del informalismo en favor del administrado. El administrado, como les dije, es el particular, el gobernado. Establece que los ciudadanos deben ser juzgados independientemente del cumplimiento de ciertas obligaciones formales, para que determinadas rigurosamente de manera formal no entorpezcan la búsqueda de una solución justa a la situación que estén atravesando. Y la número 4 es el principio del debido proceso o garantía de la defensa. Establece que el Estado debe respetar todos los derechos consagrados por la ley de una persona, sin importar la gravedad de los crímenes que se presuma haya cometido o se pruebe que haya cometido. Pues estos son los 4 principios: legalidad objetiva, oficialidad, informalismo en favor del gobernado, del administrado, y el principio del debido proceso o garantía de defensa. Bueno, el tema 2 de esta unidad, el objetivo del derecho administrativo, ya lo habíamos visto. Todas esas actividades de la administración pública, su base legal y su legislación. Es el objeto del derecho administrativo. Todas las actividades de la administración pública, en cualquiera de sus ámbitos, lógicamente, su base legal y su legislación. Ese es el objeto del derecho administrativo. ¿Cuál es la técnica del derecho administrativo? Aquí son dos. Una, que el servidor público únicamente va a realizar cuando el acto que va a emitir ya está previamente regulado por una norma, pues ya aquí no hay para que le piense mucho, tiene que aplicar lo que dice esa norma y para efecto de que emita el acto. Pero si la norma o hay algún vacío y le da lo que es la facultad de discrecionalidad, que aplique su criterio en base a la situación, pues bueno, aquí lo puede resolver. Solo son de dos formas: que emita el acto, que ya esté previamente establecido por una norma, o que el servidor público aplique el criterio o su facultad de discrecionalidad cuando la ley así se lo autorice, para efecto de que emita el acto. Aquí nos menciona el autor que cuando el derecho administrativo estaba en sus orígenes, la falta de regulación normativa hacía que algunos actos de la administración fueran totalmente discrecionales. O sea, van a emitir. A ver, hay dos personas que dicen que están esperando acá. No hay. Carlos Puck, ya. A mí. Carlos Puck, veo. ¿Estás ahí, Carlos? Veo que sales y entras. No sé qué pasa. Bueno, seguimos. Cuando empezó el derecho administrativo, pues como no había normas previamente establecidas desde el punto de vista jurídico, pues la mayoría era, por no decirlo, un 90 o más por ciento, eran discrecionales. Pero al ya haber una normatividad, pues le restan prácticamente o limitan la discrecionalidad del servidor público para que pueda emitir un acto. ¿Están entendiendo lo que es la discrecionalidad? Sí. O sea, ya en la actualidad, en el derecho administrativo, las normas son mucho más normativas, válgame la redundancia, normativas, legales, jurídicas, que discrecionales. ¿Qué quiere decir?
ya lo habíamos visto en otras clases, que la autoridad solamente puede hacer lo que legalmente le permite la normatividad. Si no tiene la facultad para emitir el acto, bueno, no puede realizarlo porque estaría incurriendo en un abuso de autoridad porque no tiene esa facultad. Únicamente las autoridades pueden hacer lo que la ley les permite, mientras que a los ciudadanos pueden hacer todo aquello que la ley no les prohíba. O sea, ¿qué quiere decir? Que es, pues, para los gobernados es mucho más amplia las atribuciones que tiene para en su actuar, mientras la ley no se los prohíba. Pero los servidores públicos, para poder actuar, tienen que tener las facultades con las que van a hacerlo en una ley, en una normatividad. Tienen que estar previstas esas facultades. Valero, ¿sí me escuchas? Sí, sí lo estoy escuchando. Bueno, después tenemos la diferencia que hay entre lo que es la metodología aplicativa y la metodología académica del derecho administrativo. Hay que diferenciar dos cosas. El método y la metodología no son los conceptos que gozan de mayor prestigio y tienen los perfiles más definidos de la ciencia española del derecho administrativo. Si bien es cierto, la metodología vamos a utilizar la palabra método para realizar o llevar a cabo la función administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Muy claro. La metodología jurídica consiste en el discurso sobre las reglas de racionalidad con las que debe trabajarse con el derecho para alcanzar resultados científicamente aceptables. Repito, la metodología jurídica consiste en el discurso sobre las reglas de racionalidad con las que debe trabajarse con el derecho para alcanzar resultados científicamente aceptables. Esto es lo que, al hablar de metodología jurídica, o sea, cómo la administración pública va a emplear los criterios para que su función administrativa produzca los resultados que prevé. Ahora, si se están dando cuenta, en la actualidad, con lo de la pandemia, el Ejecutivo, tanto federal, estatal y municipal, han tomado ciertas medidas para evitar la propagación del virus. Como vieron, se tomaron medidas estrictas como el quédate en casa, aparte de las medidas preventivas de sanidad, lávate las manos cada vez que si vas a salir, usa cubrebocas, la sana distancia. Todo esto incluso ya se legisló para el cubrebocas a nivel estatal, no me equivoco, que van a poner una multa, o creo que fue a nivel municipal, si mal no recuerdo, para efecto de que pues, ya se haga una obligación. ¿Por qué? Porque el Estado debe garantizar pues el bienestar de los gobernados, que los gobernados estén bien. Y pues la pandemia pues es un problema de salud mundial, no solo México, a nivel mundial, pues y cada jefe de Estado ha tenido que tomar sus medidas para poder afrontar esto. Así cuando hay un problema con un servicio público, por ejemplo, se quejan del servicio pésimo de transporte, bueno, en este caso, tiene la autoridad, bueno, corresponde al ámbito municipal, pues la presidenta municipal debe tomar cartas en el asunto y resolverlo. Porque acuérdense que ya lo vimos en la definición de derecho administrativo, que es también parte de la actividad del Estado, en este caso el municipio, el transporte público como son las comis y todo. Hay también subtransporte, en lo que se refiere a nivel estatal y federal, pero lo que se refiere a los autobuses y camiones aquí en la ciudad, corresponde a la ayuntamiento. Para que vean cómo pues, se tiene que aplicar criterios, tiene que ver cuál va a ser la metodología. Ahora, ¿cuál es la metodología? Un semáforo. En base del semáforo se va determinando. El federal puede decir naranja, pero si a criterio de la autoridad estatal, el gobernador, considera pues, que sí no ha habido
tanto contagio, tanta difusión, y puede reabrir ciertas áreas además de las esenciales, bueno, es bajo su responsabilidad, pero tiene la obligación de seguir que la ciudadanía haga conciencia de todas las medidas que están implementando para el bien, lógicamente, de los gobernados. Bueno, ya vimos, estamos en la unidad 2, el concepto del derecho administrativo, también ya lo analizamos. Y hay algunos criterios, ya vieron que así como hay una infinidad de definiciones de derecho administrativo, hay diversos criterios que explican el concepto del derecho administrativo. Y está el legalista, el del poder ejecutivo, el de las relaciones jurídicas, el de los servicios públicos, el de la actividad total del Estado, el de los servicios públicos y del contralor jurisdiccional, de la administración pública y de los órganos de aplicación. Todos esos criterios vienen sintetizados en el material que ya tienen en plataforma. Porque, o sea, cada uno da su propia definición, pero ahí les explican por qué la dan así, qué toman en cuenta. Por ejemplo, si les digo del poder ejecutivo, el criterio del poder ejecutivo, esta postura o criterio consiste en identificar el derecho administrativo como el derecho del poder ejecutivo, situación que la mayoría de los doctrinarios niegan, pues resulta evidente que la actividad administrativa no solo se circunscribe al poder ejecutivo, entonces que hay el poder legislativo y el poder judicial, y también en esas partes hay derecho administrativo. No solo se puede hablar del derecho administrativo del aspecto del poder ejecutivo, hay también el judicial y el legislativo. Por eso si ustedes van a la legislatura en Chetumal, donde están los diputados, hay un área administrativa para trámites de cobranzas, pago de sueldos y todo, es un área administrativa. La cuestión legislativa compete a los diputados. Y en el Poder Judicial también tenemos la misma situación. Por ejemplo, las facultades del Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano contralor, si lo quieren ver, del Poder Judicial Federal, también tienen sus reglas y sus procedimientos para efecto de que si algún funcionario incurre en alguna anomalía, se le puede investigar. También el criterio de las relaciones jurídicas, el criterio de los servicios públicos, o sea, van a definir, como ya vimos en una definición al inicio de la clase, se proporciona la definición de derecho administrativo atendiendo a los servicios públicos. El Poder Ejecutivo, pues ya que es del derecho del Poder Ejecutivo, lo están viendo aquí que no es así. Y son otros criterios también aplicables al caso que estamos practicando. ¿Y cuál es el criterio? Bueno, el concepto en el tema 3 amplio y estricto del derecho administrativo. En sentido amplio, el concepto amplio del derecho administrativo corresponde al conjunto de las normas del derecho privado y del derecho público que se aplican a la administración en su gestión de los servicios públicos y en sus relaciones con los particulares. Ese es el sentido amplio, el concepto, porque abarca prácticamente todo lo que estábamos analizando al inicio de la clase en lo que es la ciencia del derecho administrativo. Tenemos entonces, desde este punto de vista del sentido amplio, que hay un autor, Bielsa, que señala que es la ciencia del derecho administrativo y ciencia de la administración son dos cosas distintas. Que si el derecho administrativo es el régimen jurídico de la administración, mientras que la ciencia de la administración se refiere a la política de la misma. No confundir ciencia del derecho administrativo, estamos hablando, como la ciencia de la administración, sería otra materia, pero sí se vinculan
por la misma naturaleza de nuestra materia en cuanto a lo que es la administración pública. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Lázaro, David. No, maestro, no. Claro. Bueno, no. Vamos entonces a continuar con el tema que ya vimos que en conclusión el derecho administrativo está compuesto por normas de orden, a ver, público o privado. A ver, jóvenes. Público. ¿Qué pasó? No. Ya les había explicado la diferencia y había hecho hincapié. Y cuando el Estado interviene para celebrar, por ejemplo, un contrato administrativo con un particular, por ejemplo, vamos a pensar que tienen una casa y se la quieren rentar al Estado para oficinas, un particular. Bueno, tiene que celebrar un contrato de arrendamiento del Estado, pero es en calidad como si fuera un particular y entra lo que es el derecho privado que regula este tipo de actos. Bueno, ¿cuál es el concepto restringido y el informal del derecho administrativo? Podemos decir el concepto restringido y formal es de que, como ya se mencionó y se vuelve a reiterar, es el conjunto de normas de derecho público que regula al Poder Ejecutivo, administración pública y su actividad. Un tanto formal y no abarcaría todas las relaciones que pueda tener la administración pública. Sin embargo, la mayoría de los tratadistas están acordes con ello. Ya vimos cuáles son las diferencias también del derecho público y el derecho privado al principio de la clase. Me adelanté un poquito a este tema 5. Y la característica que les mencionaba del derecho público regulan derechos que hacen y deben ser acatados por todas las personas sujetas a un Estado de Derecho. Hay normas, acuérdense que una de las características de la norma jurídica es su generalidad, o sea, están hechas para todos. El derecho privado es la rama del derecho que regula las relaciones interparticulares. El derecho público es la parte del ordenamiento jurídico que le regula las relaciones entre las personas o entidades privadas con los órganos que ostentan el poder del Estado. O sea, ya les había dicho que la cuestión de poder público está el Estado acá, están los gobernados acá. Y en derecho privado están así, tienen igualdad. Bueno, hay un principio que es el de la legalidad, que señala que conforme al cual todo el ejercicio de las potestades debe sustentarse en normas jurídicas que determinen un órgano competente y un conjunto de materias que caen bajo su jurisdicción. Por esta razón, se dice que el principio de legalidad que va a garantizar la seguridad jurídica de los gobernados. Las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite. Normalmente cuando uno promueve un amparo es porque una autoridad emitió un acto y si les está afectando, lo que va a analizar un juez de distrito que va a estudiar el amparo es ver en primer lugar si la autoridad tiene facultades para emitirlo. Si no tiene facultades, no lo puede hacer. Simple y sencillamente, como ya anteriormente se había manifestado. Y los ciudadanos podemos hacer todo aquello que no esté prohibido. La potestad del imperio de la norma, ¿qué significa? Que el Estado es, como les había dicho, está en esta parte y los gobernados están acá. La potestad es la autoridad del Estado. Entonces estamos en una subordinación al Estado por el rango que le da el poder público, el político. Aquí es importante también señalar
El derecho público regula un gran número de materias correspondientes a la administración del Estado. Bueno, está relacionado con el derecho penal, el derecho procesal, orgánico y procedimental, el derecho financiero, el derecho tributario, el derecho fiscal. Y está compuesto también por el derecho constitucional, el derecho administrativo. ¿Por qué? Porque si ustedes entran a la Constitución, pueden darse cuenta que la estructura de los poderes está prevista en la Constitución. O sea, ahí está previsto cómo están el supremo poder está dividido para su ejercicio en poder ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, cada uno tiene su propia estructura administrativa, tiene sus propios órganos, independientemente de la función asignada a cada uno. Por ejemplo, en el caso del Congreso de la Unión, la Cámara de los Senadores, que es la legislatura, pero también hay cuestiones administrativas que se atienden dentro de su misma estructura. Lo mismo pasa con el Poder Judicial, como veíamos en el caso de la Judicatura Federal. Es cierto, su función es la jurisdiccional, pero no quiere decir que no tengan cuestiones administrativas dentro de su propia estructura para resolver. Ya vimos entonces en lo del derecho privado. En el derecho privado resalta el aspecto de la voluntad. Acuérdense que en civil, cuando vimos los contratos, la voluntad es un requisito esencial o de existencia para la validez de los actos jurídicos, porque si la voluntad está viciada, en consecuencia todo lo que venga, pues, también no se te puede en un caso dado, por ejemplo, obligar en los apuntes que les tengo dejado ahí en la plataforma, señala en caso de que quieras vender un reloj, pues bueno, tú tienes el derecho, pero no te lo pagan. El otro no puede exigir que se lo entregues si no te lo pagan. Por eso el elemento voluntad es muy indispensable en el derecho privado. Incluso en el resumen que les envío están las diferencias entre el derecho privado y el derecho público de manera muy clara, muy nítida, para que lo lean. Y existen en el tema 6 opiniones sobre la privatización del derecho público y la publicación del derecho privado. Hay una crítica de que van a encontrar varias corrientes de que el derecho, pues ya vimos que es público, el derecho, pero sin embargo hay autores como Kelsen, pues en la teoría pura del derecho, este señor es publicista del derecho y considera que, pues, que el derecho debe ser todo derecho privado, defiende la postura del derecho privado, pero el Estado no debe ser regido por criterios que vayan más allá de lo jurídico. De ahí el auténtico sentido de la expresión Estado de Derecho. Ese es el criterio que emplean para esta cuestión de la demarcación del derecho público y derecho privado. ¿Cuáles son las ramas especializadas del derecho administrativo? Bueno, la ciencia del derecho administrativo cuenta con unas ramas especializadas que vamos a ver un poquito más adelante. Y hay también una lista de derechos, no derechos o subjetivos, de derechos, así como hablamos de derecho penal, derecho administrativo, que sin dejar de ser administrativos han adquirido autonomía. Por ejemplo, tiene toda la relación, el derecho a la naturaleza, al medio ambiente. Ya se legisló y existe el derecho ecológico. Tenemos también el derecho de telecomunicaciones, el derecho aéreo, y son varios derechos como conjuntos de normas. Estamos hablando de derecho objetivo, conjunto de normas, que no obstante, si vemos el aspecto que les decía del derecho ecológico, si bien la cuestión hay a nivel municipal, está la Dirección de Ecología, no quiere decir que el servicio de ecología pues lo tiene que vigilar el municipio, también hay a nivel estatal y hay a nivel federal. O sea que el derecho, el derecho, el que dijo ahorita,
Ecológico Ajá. es una de las ramas del derecho administrativo. ¿O No, es no, independiente? no, es independiente, por eso Ok. le dije, Ajá. son diversos derechos que sin Ajá. dejar de ser administrativos han adquirido autonomía. Ok. Fuera de. O sea, guardan relación con el derecho administrativo, Pero pero son no es autónomos. propiamente una rama del derecho administrativo. Es un conjunto de normas que regula y todo, que sí es cierto que quienes son los encargados de la aplicación de todo esto, de vigilar que se respeten las normas del medio ambiente y todo. Bueno, hay las autoridades que se encargan de eso, pero son autoridades administrativas. Ah, ok, ok. O sea, estamos hablando de una legislación ecológica. Perfecto. ¿Ok? Tenemos también otros, por ejemplo, que hay el derecho militar. En materia de salubridad y asistencia tenemos, por ejemplo, el derecho a la seguridad social. En materia de trabajo está el derecho laboral. Si ustedes se dan cuenta, también guarda relación con el derecho administrativo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, si corren a un servidor público, pues se van, presentan su demanda y pues queda demandado ya sea el ayuntamiento, el estado, la federación, de acuerdo a donde trabajara esta persona. Y hay otra, también la ciencia del derecho administrativo guarda relación con otras ramas del derecho, que son, por ejemplo, el derecho constitucional, como ya dijimos, pues en la Constitución está previsto lo que es la división de poderes, con el derecho procesal, con el derecho internacional, porque corresponde al jefe del Estado llevar las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados. También tenemos el derecho penal. Ustedes, bueno, se comete un delito, no van a esperar, bueno, un delito público, porque hay delitos también de querella, que son los privados. Pero un homicidio, el Estado interviene, no va a esperar que se presente la denuncia, un fallecido en tal calle, va, realiza sus diligencias, sus investigaciones, abre una carpeta de investigación, se pone a investigar. ¿Por qué? Porque como autoridad que es y es de orden público, el derecho penal es una rama del derecho, pero es de orden público. ¿Por qué? Porque interviene el Estado. No pierdan de vista lo que les había dicho respecto a cuando interviene el Estado y cuando no interviene, para la concepción de lo que es derecho público y derecho privado. Así también uno de los problemas que han habido es respecto a la codificación del derecho administrativo. No en todos lados existe un código administrativo donde se establezcan las normas que se tienen que seguir para realizar la actividad del Estado. ¿Qué es la codificación? Es la sistematización y simplificación de las disposiciones administrativas dispersas. Que si hay una ley por acá que regula, por ejemplo, el bando y policía y buen gobierno, que si hay una ley de catastro, que si, bueno, todo eso lo juntan, lo codifican y lo hacen en un solo cuerpo legal, es lo que se conoce como codificación. Y también la codificación se puede dar de manera ya sea parcial, por materia, o sea, según sea el caso. Hay autores que niegan la existencia de que haya una codificación administrativa. Sí sería bueno contar con un código administrativo donde esté. Si ustedes se dan cuenta, aquí en el Estado hay su ley administrativa. Bueno, y ¿cuál es el sistema seguido por nuestro país? Pues el sistema seguido por nuestro país es muy recomendable la creación de un código de procedimiento administrativo para cada nivel de gobierno. O sea, no solo sea un código que no solo sea un código para todos, sino por ejemplo a nivel federal tenga su propio código, a nivel estatal su propio código y a nivel municipal su propio código. Ya vean ustedes por una codificación, el Código Nacional de Procedimientos Penales es para ámbito estatal y federal, para su aplicación. Entonces, pero aquí lo que se busca es que sea cada ámbito de gobierno tenga su propio código.
Bueno, después tenemos la figura del Estado. ¿Se acuerdan que era el concepto del Estado? Es una sociedad territorial, vamos a recordarlo de ciencia política, jurídicamente organizada, con poder soberano, que persigue el bienestar general, entendido como la satisfacción de las necesidades, intereses y valores, libertades, derechos de los ciudadanos a través de una organización administrativa burocrática. ¿Cuáles son sus elementos del Estado? Ya lo habían visto cuando ya llevaron ciencia política, es el pueblo, o sea, la nación, Territorio. también el territorio, el poder y su carácter temporal, que es también, tiene carácter también monopolizador de la coerción. Si tú no cumples, el Estado puede hacer a través de la coerción, hacer que cumplas. No es que las normas son coercibles, las normas jurídicas son coercibles. Es su carácter soberano, el Estado, y tiene su carácter también jurídico. Por lo que podemos señalar que los elementos básicos del Estado son el territorio, la población, el gobierno, la soberanía y la coerción. O sea, la fuerza del Estado para hacer cumplir la ley. Vamos con un principio. Garantizar el Estado de Derecho. Bueno, jóvenes, esto es prácticamente un resumen. El tema, todos estos temas ya los tienen en plataforma y voy a dejar un cuestionario a partir de hoy, 2-3 horas aproximadamente en plataforma, para que respondan respecto al material que lo tengo en PDF y aparte en PowerPoint. De ahí van a leer, quieren volver a ver el video, por eso también lo quiero subir, para el efecto de que tengan ustedes una noción general clara de todos estos temas que estamos viendo en estas 5 minutos. Les agradezco mucho su atención. Gracias, maestro. Si tienen alguna pregunta que hacer sobre esto, está en la plataforma, perdón, está el temario, ahí pueden ver los temas. Es más, en el material que subí, lo tengo como una guía, el tema que dice el temario, válgame la redundancia, y la explicación de todo eso. Me estoy ajustando en hacer estos resúmenes a los temas del temario. No me estoy saliendo por otro lado. La lectura que se les suba para que puedan ampliar su conocimiento respecto a estos temas, pues bueno, es una lectura sugerida. Entonces, ¿ok? Sí, está bien. Excelente, ¿sí? Roberto, Guillermo, David, no sé, Marta, ¿tienen alguna duda? No, profe, está muy bien. Ya a las 11 debe, claro. casi ahorita ya se va a terminar esta segunda parte, pero no va a haber chance de poder volver ya para un tercero, pues ya vieron que como son 40 y casi 45 minutos del video, pues cierro para guardarlo como archivo, pues hay que convertirlo al archivo y eso es lo que es un poquito lento, pero ya tendría los 2 videos para subir. Si pesan mucho y no puedo subir a la plataforma, voy a ver si les puedo pasar a YouTube y les dejo el link. Y el link, entre que subo a la plataforma, les dan y ahí está el video. Muy bien. Los videos van a ser 2. Excelente. Está muy fácil la materia, solo que hay que leer, tomen en cuenta los tips que les di sobre los conceptos del Estado, o del derecho público y privado, o del Estado de Derecho, de dónde viene el derecho administrativo, no olviden la Revolución Francesa, el Tribunal Fiscal francés, el Consejo Estatal francés, todas las aportaciones que hicieron, cómo fue evolucionando, la codificación. ¿Ok? Ok. Sí, excelente. Guillermo, ¿alguna duda? La verdad estuvo bastante clara la clase, profe. Sí, porque Todo bien. es que miren, dando la clase, viéndole, si ustedes viéndome, aunque no crean, desde un punto de vista psicológico, ahí se apertura la confianza alumno-maestro en la enseñanza
para efecto de que como cuando estamos en clase, maestro, no entendí tal cosa. Ah, perfecto, yo te lo explico. Entonces como que se te hace más fácil que nada más estar escuchando, estar leyendo. Así es. Así es como si estuviéramos en clase. Maestro, no entendí Correcto. tal cosa, ¿me puede aclarar este tema? Ah, claro que sí. No se les olvide estudiar las relaciones del derecho administrativo con otras ciencias, con otras ramas del derecho, y ahí les tengo prácticamente todo ajustado al temario. De hecho, está muy digerible el PDF que subió. Sí, porque hay mucha también doctrina, pero no se trata de que tenemos, no, el tiempo son 2 horas de clase, de 9 a 11, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya cuando yo entro a clase, ya me gusta tener ya el material listo, por eso este material lo voy a subir entre martes, miércoles, que ya lo tengan, para que le den una leidita, así cuando estemos, pues ya entran con nociones previas de lo que vamos a tratar en la siguiente clase. ¿Estamos? Correcto. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra Excelente, pregunta? profe. David, ¿estás por allá? ¿Alguna pregunta? Roberto, ¿hay alguna pregunta, Roberto? Ya lo escucha Roberto. Sí les voy a pedir, no es cuestión que cuando estemos, que pongan su imagen, o sea, en vivo, porque ahorita estoy hablando a Roberto, me tiene apagado el micrófono, pero no veo si está. Ahí está, a Valero, ahí está Roberto, ya se está levantando, pero todavía. Pero bueno, Todavía trae la almohada pegada. sí, no, pero bueno. Quítatela, Roberto. Le voy a decir una cosa. Chequen el material que subí y van a ver que está como la clase. Se van a acordar de la clase al estar leyendo ese material. Ok, perfecto. Bien, profe. Y no olviden su cuestionario. Van a ser 10 reactivos a 2 puntos para los 20 puntos que tienen que estar trabajando cada semana. Entonces son 20 puntos, 20 puntos. ¿Por qué? Porque el examen vale el 40%. Para las primeras 3 semanas, 20, 20, 20, y el examen vale 40. Y las 2 últimas semanas, 25 y 25 van a los 2 trabajos, y el examen 50. Y así se les va a estar evaluando en estas 5 semanas, en este módulo de Derecho Administrativo. 1. ¿Y los parciales? Mande. Un parcial Los parciales, en la tercera semana. Ah, bueno, un parcial y el final, pero seguir haciendo de 2 intentos o será ya de solo uno. Creo, no sé, yo tengo entendido que va a haber un tiempo, a lo mejor puede ser de 1 o de 2, ya se les notificará oportunamente para que estén enterados y sepan, digo, lo que tienen que hacer. Okay. Que también en esta vida todo es procedimientos también, a veces nos pintamos los procedimientos, pero para poder llegar a ser viejo, pues no hay que ser niño, ser joven, ser adulto, ¿no? Todo tiene su escala. Y son las reglas de la vida. Ahí. Así es. Bueno, pues ya esto menos de un minuto, ya se va a parar esto y me dio gusto volverlos a ver. Igualmente, cuídese, maestro. Ustedes también cuídense mucho, cuiden a sus familias y no dejen de estudiar, jóvenes. Claro. Por fin te rasuraste. Gracias. Adiós. Adiós.